Buenos días otra vez. Estamos en el podcast del repositorio de la memoria democrática, hablando sobre la Constitución y hablando sobre las elecciones de los nuevos jueces y magistrados en nuestro país. Nuestra invitada, como todos los días, viene siendo una candidata que ha tenido la gentileza de dedicarnos su tiempo y venir a sentarse con nosotros para hablar de los diferentes temas que le hemos propuesto. Angélica Siles, doctora en Derecho, licenciada en Economía, con varios diplomados a lo largo de su historia, una experiencia laboral importante y lo más importante en este caso, parte de la Asamblea Constituyente. Ella ha sido electa por el Departamento de La Paz aquí en nuestra ciudad y ha sido una de las personas que ha redactado la Constitución y por lo tanto la conoce y quiere defenderla. Hoy vamos a hablar de los derechos de la naturaleza. Angélica, yo siempre he tenido una pregunta que no ha terminado de ser respondida del todo por el texto constitucional. Eso de los derechos fue una cosa inventada, legítima por los seres humanos, que dijimos un día nosotros tenemos cierto tipo de derechos que se han ido ampliando y que al final han terminado en una declaración universal, en fin, todo lo que saben. Pero lo que yo no entiendo es que los monos o las polillas también tengan derechos y la madre naturaleza de pronto adquiera derechos. Esta es una concesión desde la visión humana a un objeto, a un ser que no es un sujeto. ¿Pueden los objetos tener derechos? ¿Cómo es esto de los derechos de la naturaleza que tan en boga está en Bolivia y desde luego discutiéndose hoy en el mundo? ¿Cómo se ve desde la Constitución? ¿Y qué es lo que estamos defendiendo cuando hablamos de este derecho? Muy bien. Buenos días. Gracias, Julio. Bueno, tenemos en la Constitución varios artículos, empezando, por ejemplo, el capítulo 7, biodiversidad. La coca también está protegida, áreas protegidas y recursos forestales. ¿A qué se refiere prácticamente? Al menos todos somos tierra, vamos a volver a la tierra, ¿no es cierto? Pero al menos, por ejemplo, los animales tienen derecho a vivir, ¿no? No los vas a ir matando para hacer la comercialización que están haciendo ahora de nuestros animales. Lo que tú dices, ¿no? Son seres vivos. Al ser seres vivos, tienen su derecho a vivir, no exterminarlos. También las plantas son seres vivos, porque si no fueran seres vivos, estuvieran no nos darían, ¿qué nos dan las plantas? A los seres humanos, que también somos animales, solamente tenemos el intelecto más desarrollado. Si ves a un animalito, al perrito, por ejemplo, le das comida y es fiel el animalito. Entonces, todos los animales, ¿no?, tienen derecho a vivir y más con mayor razón las plantas. Las plantas, estamos diciendo, recursos forestales. ¿Qué significa un árbol? Un árbol significa cuando tú haces crecer un árbol o una flor, ¿qué te da? La flor te da esa hermosura que tiene. ¿Qué te da el árbol? El árbol te da primero un microclima, el árbol. Después te da, si la tierra, si el agua, la lluvia, por ejemplo, si la lluvia cae, entonces el árbol te protege de las inundaciones porque absorbe el árbol. Pero también el árbol, como absorbe el agua, también desprende humedad. Esa humedad que te permite también vivir y te protege del sol extremo. ¿Dónde nos vamos a guarecer o a proteger cuando hay un sol extremo? Debajo de un árbol. Hasta las movilidades, para que no se destruya su auto o no entre la calor, van a parquear debajo de un árbol, están buscando los árboles. Entonces, tienen vida, por lo tanto, eso está en la Constitución que hay que respetar. Ahora, por supuesto, también existen artículos que se puede aprovechar, pero no exterminar, porque la exterminación, ¿qué significa la exterminación? Especialmente de los árboles, significa que la tierra sea infértil, un páramo, ya no va a producir nada,
porque ya no existe el árbol, porque te trae el agua y también es vida, ¿no es cierto? Para todo, un árbol ver es una maravilla, esos árboles gigantescos que están destruyendo. Yo he viajado por mi trabajo al tema de el chapare, por ejemplo. Hay unos árboles, unas hojas de eva que aquí conocemos pequeñas, ellas son gigantescas. Entonces no se puede destruir eso que sirve de oxígeno también para nosotros. Si exterminamos todo, se va a destruir no solamente el planeta se va a destruir. Entonces por eso tiene que haber ese respeto a los recursos, como hemos dicho, la biodiversidad que existe. No sé si algunas veces deben conocer el madidi. El madidi se pierde los ojos de ver ese verdor y están ahí los animales viviendo en paz, tranquilidad, que se tiene que preservar. Por eso tenemos también, ¿no?, las tierras protegidas, las reservas se llaman, ¿no?, protegidas, porque no podemos permitir que está bien, los indígenas cazan para su sobrevivencia, pero no es para la comercialización extrema que estén sacando, para la industrialización, por decirte, ¿no? Hay otro. ¿Qué se puede hacer? Incluso aprovechar para el turismo. El turismo te trae dólares. Entonces se tiene que impulsar el turismo, que tenemos tal vez mejor que Perú, como el Machu Picchu, por ejemplo. Tenemos aquí en La Paz, tenemos ¿cuántos? Yo he visto con mi trabajo, he visto varios lugares donde están los monolitos botados en el piso. Entonces, ¿qué significa el turismo? Pero el turismo también necesita naturaleza, le interesa al turismo naturaleza. Entonces, Muy por eso bien. están establecidos, son varios artículos y especialmente tenemos un capítulo 8, la Amazonía. Y tenemos en La Paz también Amazonía. Sí, tenemos un pedido de palabra, pero yo antes de ello voy a hacer una digresión. Entonces, lo que tú estás diciendo, Angélica, es que el preservar los derechos de la naturaleza está íntimamente vinculado a este concepto del desarrollo sostenible. Exactamente. No, la humanidad se ha desarrollado, pero de una manera depredadora. Exacto. Estamos intentando cambiar la manera de desarrollarnos, manteniendo y protegiendo nuestro entorno natural. Esa es la idea. Así es. Desde el Tribunal Constitucional, tú nos dices que existe en la Constitución el suficiente aparataje legal para hacer esto viable en nuestro país, y que nuestro país, si cumple su Constitución, puede ser un ejemplo de desarrollo sostenible. Exactamente, pero es importante, yo he visto que hay leyes, que lógico, las leyes se desprenden de la Constitución, pero hay leyes que tienen artículos inconstitucionales, que permite, por ejemplo, la quema, ¿no?, que ha ocurrido tanto, hemos visto, los indígenas, sus casitas se han quemado. Entonces, no puede ser. Y otra cosa muy importante que me acuerdo, que están contaminando los ríos con esos elementos químicos que sirven para la explotación, especialmente del oro. Ha habido denuncias de que están empresas nacionales extranjeras también que están explotando ilegalmente. Entonces eso hay que controlar, y eso se hace también a través de las leyes y por supuesto modificando esas leyes que permitan, es cierto, se puede explotar, pero que sean legales, donde esas tierras que no afecten especialmente a los pueblos indígenas y a los ríos. Por ejemplo, los ríos, nosotros, ¿de dónde provienen el agua que tenemos potable? De los ríos o de la lluvia, ¿no es cierto?, que está acumulándose. Entonces incluso ha visto denuncias de que el arsénico y todos esos productos son cancerígenos y están muriendo, especialmente nuestros pueblos indígenas que toman de los ríos, se sirven el agua y con eso producen también los productos alimenticios. Cuidado que las ciudades también estén trayendo ya esos productos que están altamente contaminados. Han dicho que casi un 80% de su organismo está contaminado con esos elementos químicos que son depredadores, como tú las manifestas. El chat se ha llenado de mensajes que hablan y reniegan contra el no cumplimiento de la Constitución, la falta de conciencia, la que no se cumplen las leyes, denuncian el manejo del mercurio, ¿no?, el cianuro en Viacha, la crisis climática, en fin. Es muy interesante cómo este tema ha provocado esta reacción en el chat. La gente no tiene conciencia, dice, ahora nos dicen que tenemos plomo en la sangre, el litio también es depredador. Es una temática de fondo. Muy bien, vamos nosotros a
darle la palabra a Marcela Beatriz, que la ha pedido desde hace rato porque algo nos quiere decir, algo quiere preguntarle a Angélica. Por favor, Marcela, abre tu micrófono, tu cámara y estamos todo oídos para escuchar tu palabra. Saludarle a la doctora. Quería preguntarle acerca de cómo los países autorizan en su constitución y cómo en Bolivia la constitución autoriza digamos, el matar, ¿no? El quitarle la vida a ciertos animales como los cerdos, los pollos, las reses, las vacas, en fin, porque son carnes comestibles, pero ¿cómo la Constitución autoriza que se puedan matar a estos animales? Porque el respeto a la naturaleza protege la vida, les da el derecho a la vida a todos los animales. ¿Y por qué a unos los matamos y a otros no? ¿Cómo se autoriza, cómo se permite que estos animales sean matados? Porque en México, por ejemplo, es delito consumir tortuga. Pero ¿dónde lo dice? ¿Dónde se refiere al tema de las vacas, los pollos, los cerdos, que a diario los matamos y los comemos? Es cierto, ¿no? Esos animales como la tortuga y otros animales no son sometidos a comercialización. Los indígenas que viven en los territorios no tienen otro acceso, pero solamente para su sobrevivencia. Ahora, por supuesto, en vez de producir o de permitir las vacas, por ejemplo, no solamente, ¿qué están haciendo con las vacas? Yo había sacado un artículo que nosotros deberíamos consumir carne de llama, que es nuestra, ¿no? Que se puede comercializar, pero tiene que tener su reglamento hasta qué nivel. En cambio, ahora, ¿qué están reclamando? Los carniceros están reclamando que ya no se exporte la carne de vaca, por decirles, porque está escaseando y han subido de precio. Entonces, es una tarea tal vez más difícil porque aquí hay que ser muy responsables. Es mejor consumir, por supuesto, verduras y frutas, porque la carne es un animal muerto y te trae también algunas enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que mucha gente se enferma de todo y de nada, porque ha consumido, tal vez vaca estaba enferma, por decir, ¿no? En cambio, tendría que haber una ley que te permita, o concientizar especialmente, porque si no concientizamos, vamos a seguir en ese tema, como decía ella, ¿no? Matar como decimos, sin medida ni clemencia a todo el mundo. Entonces se tiene que reglamentar también, y ahora los carniceros están exigiendo que no se exporte. Al permitir exportar más carne de vaca, en este caso, se está también depredando los bosques para poder ampliar la frontera agrícola para la comercialización especialmente. Sin lugar a duda, Angélica y estimados amigos, este es un tema muy difícil, porque toca y bordea asuntos que son claves en nuestra subsistencia. No hay gente en Estados Unidos que han dicho, si sale este elegido presidente, yo me voy de Estados Unidos. Yo lo tengo claro. Si tenemos una constitución que me obliga a ser vegetariano, yo me cambio de país. Es decir, es verdad, el defender los derechos de la naturaleza, el defender el derecho a la vida de los animales, entra en contradicción con los grandes mataderos donde cierto tipo de animales todos los días son muertos para que podamos alimentarnos, ¿no? Este es un tema de difícil discusión y no creo que debemos profundizar mucho más en ello, porque sabemos que son contradicciones que hacen a nuestra propia sensibilidad. Ya digo, yo tengo una hija vegetariana, pero las leyes no pueden tampoco llegar tan lejos como obligarnos a comer solo zanahorias. Así es. Si alguien quiere tomar la palabra, este es el momento de hacerlo sobre este tema. Voy a mirar en el chat.
todos los que están participando pueden verlo. Hay muchas expresiones alrededor de un tema tan sensible como el que estamos hablando. Bien, si no hay más palabras, si no hay más opiniones al respecto, no hay más opiniones al respecto. Hemos terminado entonces con este sensible tema, el tema de los derechos de la naturaleza. Ha sido clara nuestra invitada sobre lo que va a ser. No sé si quieres decir algo más sobre un tema tan importante, Angélica, como cuáles son las implicaciones jurídicas de considerar la naturaleza como un sujeto de derechos. Esa es una pregunta. ¿Y cómo puede el Tribunal Constitucional asegurar que estos derechos sean respetados en decisión sobre proyectos de desarrollo? Porque ese es el tema. Vamos a abrir la minería, vamos a hacer plantaciones, vamos a plantar soya para hacer diésel. Todo eso es un problema muy grande que tiene que ver con esta temática tan importante y central en nuestra Constitución. Es cierto, ¿no? La vida es magnética, es muy importante. Magnética de nuestra tierra, porque la tierra nos atrae, ¿no es cierto? Atrae. Entonces estamos en la tierra. Ese es el equilibrio de la naturaleza. Entonces todos tenemos que tener conciencia de que somos de esta tierra y la tierra es redonda y no crece la tierra, pero sí los seres humanos. Entonces tiene que haber conciencia de que estamos muy ligados a la naturaleza y por supuesto a la tierra. Con toda claridad. Gracias, querida Angélica. Vamos a tomarnos unos minutos y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del sistema judicial y la famosa justicia comunitaria en el siguiente tema. Este también es otro tema de alta tensión y de debate. Nos tomamos un minuto para pasar al otro tema.